La lluvia castigaba la Ciudad de México aquella noche de jueves, mientras Rodrigo Méndez conducía su BMW por el periférico. El reloj del tablero marcaba las 23:47 y las gotas de agua golpeaban violentamente el parabrisas, dificultando su visión. La reunión con los inversionistas había sido un desastre completo. 5 años construyendo ese proyecto y en menos de 2 horas todo se había derrumbado. Sus dedos apretaron el volante con fuerza mientras intentaba procesar el fracaso. El banco donde trabajaba desde hacía 15 años exigía resultados, y por primera vez en su carrera, Rodrigo no había podido cumplir. La presión en su pecho aumentaba con cada kilómetro recorrido. No era solo el proyecto, era todo. El vacío que lo consumía desde la muerte de Elena 3 años atrás parecía aún más profundo esa noche. Decidió tomar una ruta alternativa a su casa, evitando el tráfico pesado de la avenida principal. El camino lo llevó por una zona más aislada de la ciudad, donde edificios de lujo compartían espacio con colonias marginadas. El puente viejo que cruzaba el río estaba mal iluminado, pero servía como atajo hacia su departamento en Las Lomas. Fue entonces cuando algo llamó su atención. A través de la cortina de lluvia, Rodrigo distinguió una pequeña silueta cerca de la barandilla del puente. Al principio pensó que era solo un reflejo de las luces de la ciudad en el agua, pero su instinto lo hizo reducir la velocidad. Cuanto más se acercaba, más le latía el corazón. ¿Era posible o solo su imaginación? Frenó bruscamente, dejando el auto atravesado en el carril desierto. La escena que se reveló ante él era demasiado perturbadora para ser real. Una niña, que no tendría más de 6 años, estaba atada a la barandilla del puente, sus pequeños pies colgando sobre las aguas turbulentas del río. Sin pensarlo 2 veces, Rodrigo saltó del auto, siendo inmediatamente azotado por la lluvia helada. Dios mío, murmuró mientras corría hacia la niña. Sus zapatos italianos empapados resbalaban en el asfalto mojado, pero no le importaba. Al acercarse, se dio cuenta de que la situación era aún peor de lo que imaginaba. La niña estaba consciente, temblando violentamente, sus labios morados por el frío. Su cabello oscuro estaba completamente empapado y pegado a su pálido rostro, y su ropa, sucia y rasgada, delataba días de negligencia. Con dedos temblorosos, Rodrigo intentó deshacer los nudos que la sujetaban. Las cuerdas estaban demasiado apretadas, lastimando su delicada piel. Maldijo en voz baja, buscando en sus bolsillos algo para cortarlas. Encontró una pequeña navaja suiza que siempre llevaba consigo, un regalo de Elena del que nunca se había atrevido a deshacerse. «Todo va a estar bien», susurró más para sí mismo que para la niña. «Voy a sacarte de aquí». La niña no emitía ningún sonido, solo lo observaba con ojos muy abiertos y vacíos, como si ya hubiera perdido toda esperanza. Esa mirada atravesó a Rodrigo como una afilada cuchilla. Era la misma mirada que veía en el espejo cada mañana desde que perdió a Elena. La mirada de alguien que ya no espera nada de la vida. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logró cortar las cuerdas. La niña cayó en sus brazos, su pequeño cuerpo helado temblando violentamente. Rodrigo se quitó la chamarra empapada y la envolvió en ella, corriendo de regreso al auto. Encendió la calefacción al máximo y comenzó a frotarle los brazos, intentando darle calor. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, pero no obtuvo respuesta. La niña solo se encogió en el asiento del copiloto, como un animal herido y asustado. Sus ojos, grandes y oscuros, se movían rápidamente, examinando el interior del auto con desconfianza. Rodrigo tomó su celular, los dedos flotando sobre el teclado. ¿Debería llamar a la policía? ¿A una ambulancia? ¿Qué protocolo? ¿Seguir en una situación así? Su mente, normalmente tan ágil para resolver problemas complejos del mercado financiero, parecía completamente paralizada ante esa cruel realidad. Volvió a mirar a la niña. Había dejado de temblar,
pero mantenía los brazos firmemente cruzados sobre el pecho, como si intentara protegerse. Su ropa empapada formaba un charco en la alfombra del auto, y Rodrigo notó varias heridas y moretones en sus brazos expuestos. «Debo llevarte a un hospital», le dijo, más para sí mismo que para ella. Fue entonces cuando notó un movimiento repentino. La niña se encogió aún más, negando con la cabeza vigorosamente. Sus ojos, antes vacíos, ahora desbordaban terror. Rodrigo dudó. Toda su vida había estado regida por normas y procedimientos. Sabía exactamente lo que debía hacer: avisar a las autoridades, levantar un reporte, dejar que el sistema se encargara. Pero algo en la mirada de esa niña lo detuvo. Esos ojos cargaban un secreto, una historia que aún no entendía, pero que lo llamaba de una manera inexplicable. Respiró hondo y tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Giró la llave en el contacto y aceleró suavemente, dejando el puente atrás. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos mientras conducía hacia su departamento. El silencio dentro del auto era pesado, roto solo por el sonido suave de la calefacción y la lluvia que seguía cayendo. En el asiento del copiloto, la niña permanecía inmóvil, pero Rodrigo podía sentir sus ojos observándolo. En su mente, 1000 preguntas se formaban. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado a ese puente? ¿Quién sería capaz de tanta crueldad? Y más importante, ¿qué haría él a partir de ese momento? La ciudad dormía bajo la tormenta mientras el BMW recorría las calles desiertas. Rodrigo no lo sabía, pero esa noche marcaba solo el inicio de un viaje que lo obligaría a enfrentar no solo los misterios de esa niña, sino también sus propios demonios, por tanto tiempo dormidos. El departamento de Rodrigo ocupaba todo el último piso de un edificio de lujo en Las Lomas. Cuando las puertas del elevador se abrieron directamente hacia el vestíbulo privado, la niña apretó aún más la chamarra empapada contra su cuerpo. El lugar era enorme e impecablemente decorado, pero tenía algo frío e impersonal, como si nadie viviera realmente allí. Rodrigo encendió algunas luces, creando sombras que danzaban en las paredes. Guió a la niña hacia el baño de la suite principal, donde abrió la llave del agua caliente de la tina. Mientras se llenaba, fue a su recámara y buscó en los cajones, encontrando una vieja playera que podría servirle como pijama. «Necesitas un baño caliente», le dijo suavemente, colocando la playera sobre la taza del lavabo. «Te dejaré sola, hay toallas limpias ahí». Señaló el armario y salió, cerrando la puerta tras de sí. Afuera, Rodrigo se recostó contra la pared y se deslizó hasta el suelo, enterrando el rostro entre las manos. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura traer a una niña desconocida a su casa. Debería haber ido directo a la policía, a un hospital, a cualquier lugar más apropiado que su departamento vacío. Después de unos minutos, se dio cuenta de que no escuchaba ningún sonido proveniente del baño. Golpeó suavemente la puerta. ¿Todo bien ahí dentro? Silencio. Su corazón se aceleró. ¿Se habría desmayado? Con cuidado, entreabrió la puerta. La niña estaba exactamente donde la había dejado, parada en medio del baño, mirando fijamente la tina llena. Su ropa mojada había formado un charco en el piso de mármol. Rodrigo comprendió que probablemente estaba demasiado asustada para moverse por sí misma. «Oye», llamó en voz baja, entrando al baño. «¿Quieres que te ayude?» Ella no respondió, pero tampoco retrocedió cuando él se acercó. Con movimientos lentos y delicados, la ayudó a quitarse la ropa mojada y a meterse en el agua tibia. Fue entonces cuando Rodrigo vio claramente las marcas en su cuerpo. Moretones antiguos y recientes teñían su piel clara de tonos morados y amarillos. Había quemaduras en sus brazos y cicatrices en la espalda que le hicieron revolverse el estómago. ¿Quién podría haberle hecho eso a una niña? Mientras la ayudaba a lavarse, notó que parecía conocer bien esa rutina, como si estuviera acostumbrada a que extraños la bañaran. Había algo profundamente perturbador en esa docilidad, en esa aceptación silenciosa que no coincidía con una niña de 19 su edad.
Después del baño, la vistió con la playera que le quedaba como un vestido, llegándole hasta las rodillas. Su cabello oscuro, ahora limpio, revelaba un castaño profundo, enmarcando un rostro que, libre de suciedad, mostraba rasgos delicados y una belleza casi etérea. «Debes tener hambre», dijo Rodrigo llevándola a la cocina. Abrió el refrigerador y se le encogió el corazón. Estaba prácticamente vacío, excepto por algunas botellas de agua y sobras de comida a domicilio. Desde la muerte de Elena, apenas se preocupaba por mantener la casa abastecida. Encontró un paquete de galletas en la alacena y se las sirvió con un vaso de leche. La niña comió despacio, masticando cada bocado como si quisiera que ese momento durara para siempre. Sus ojos seguían alerta, examinando cada rincón de la cocina, cada movimiento de Rodrigo. «Me llamo Rodrigo», intentó de nuevo, sentándose frente a ella. «¿Puedes decirme tu nombre?». Ella dejó de masticar por un momento, sus ojos encontrando los suyos por primera vez desde que la encontró. Por un instante, Rodrigo pensó que finalmente diría algo, pero solo volvió su atención a las galletas. Después de comer, la niña comenzó a mostrar señales de cansancio. Rodrigo la llevó a la habitación de huéspedes, que permanecía intacta desde que Elena la había decorado. La cama king size hacía que la niña pareciera aún más pequeña cuando se acostó. «Dejaré la luz del pasillo encendida», le dijo, arropándola. «Estaré en la habitación de al lado si necesitas algo». Ella solo lo observó con esos ojos grandes y misteriosos que parecían cargar el peso del mundo. Rodrigo no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado en el sillón de su habitación, observando la ciudad a través de la ventana mientras la lluvia seguía cayendo. Su mente hervía con preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado esa niña al puente? ¿Por qué estaba tan lastimada? ¿Por qué no hablaba? Cerca de las 3 de la madrugada, escuchó un grito agudo proveniente de la habitación contigua. Corrió hacia allá y encontró a la niña sentada en la cama, temblando violentamente, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Ya estaba teniendo una pesadilla. Sin pensarlo 2 veces, se sentó a su lado y la abrazó. Ella no se resistió, dejándose envolver por sus brazos, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos mudos. Rodrigo comenzó a tararear suavemente una vieja canción de cuna que su madre le cantaba cuando era niño. Poco a poco, sintió que su respiración se calmaba, hasta que finalmente se durmió en sus brazos. Se quedó allí, sosteniéndola, mientras observaba el cielo comenzar a clarear por la ventana. Algo dentro de él había cambiado esa noche. El vacío que cargaba desde la muerte de Elena parecía menos opresivo. Esa niña misteriosa y lastimada había despertado en él un instinto protector que no sabía que tenía. Pero Rodrigo no tenía idea de que eso era solo el comienzo. Los secretos que esa niña guardaba eran mucho más oscuros de lo que podía imaginar, y estaban a punto de conectarlo con un pasado que creía haber dejado atrás. Un pasado que involucraría no solo la historia de esa niña, sino también revelaciones sobre su propia familia que cambiarían su vida para siempre. Los primeros rayos de sol encontraron a Rodrigo aún despierto, sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café intacta frente a él. Había pasado las últimas horas buscando en su laptop información sobre niños desaparecidos en la ciudad, pero no encontró ningún registro que coincidiera con la niña que dormía en la habitación contigua. Un suave ruido de pasos lo hizo levantar la mirada. Ella estaba parada en la puerta de la cocina, aún con su playera improvisada como camisón, el cabello desordenado por el sueño. Bajo la luz de la mañana, las marcas en sus brazos parecían aún más evidentes, haciendo que el estómago de Rodrigo se retorciera. «Buenos días», dijo, intentando sonreír. «¿Quieres desayunar?». No hubo respuesta, pero la niña se acercó lentamente a la mesa, sus ojos fijos en Rodrigo como si intentara descifrar sus intenciones. Rodrigo se levantó y comenzó a buscar en los gabinetes. Encontró un paquete de pan de caja aún dentro, de la fecha de caducidad, y algunos huevos en el refrigerador.
Mientras preparaba un desayuno improvisado, observaba a la niña por el rabillo del ojo. Se había sentado a la mesa y seguía cada uno de sus movimientos con atención. «Necesitamos comprar algunas cosas», dijo, más para llenar el silencio que esperando una respuesta. «Ropa nueva para ti, comida. No estoy muy acostumbrado a recibir visitas». Colocó un plato con huevos revueltos y pan tostado frente a ella, junto con un vaso de leche. Esta vez comenzó a comer inmediatamente, como si temiera que la comida desapareciera si esperaba demasiado. Rodrigo se sentó frente a ella, su propio desayuno olvidado, mientras la observaba. Bajo la luz natural, podía ver mejor sus rasgos. Había algo familiar en su rostro, algo que no podía identificar exactamente, pero que lo perturbaba de manera inexplicable. «Escucha», comenzó, manteniendo la voz suave. «Necesito saber tu nombre. Necesito entender cómo puedo ayudarte». La niña dejó de comer un momento, sus dedos apretando el tenedor con fuerza. «No te haré daño», continuó. «Solo quiero ayudarte». Para su sorpresa, ella levantó la mirada del plato y lo miró directamente. Sus labios temblaron levemente, como si estuviera a punto de hablar. Rodrigo contuvo la respiración, esperando. Pero entonces, el momento pasó y volvió su atención a la comida. El teléfono de Rodrigo sonó, haciendo que la niña se sobresaltara. Era Martín, su asistente en el banco. «Señor Méndez, ¿está todo bien? Usted nunca llega tarde a las juntas». «Matutinas». Rodrigo miró el reloj. Las 9:30 de la mañana. Había olvidado por completo el trabajo. «Martín, necesito que reprogrames todos mis compromisos de hoy. Tengo un problema familiar que resolver». Al colgar, notó que la niña lo observaba con una expresión diferente. Había miedo en sus ojos, como si temiera que él fuera a abandonarla. «Ahora no te preocupes», dijo rápidamente. «No iré a ningún lado. Resolveremos esto juntos, ¿de acuerdo?» Pasó la mañana haciendo llamadas discretas, intentando encontrar pistas sobre niños desaparecidos en la zona. Habló con algunos contactos en la policía, pero siempre con cuidado de no revelar demasiado. Algo le decía que debía ser cauteloso. Al mediodía, decidió que necesitaban salir. La niña necesitaba ropa y el refrigerador estaba prácticamente vacío. Encontró una de las viejas playeras de Elena en un cajón. Ella siempre guardaba algunas, prendas pequeñas para donar, e improvisó un atuendo para la niña. «Vamos de compras», anunció. «Necesitas ropa nueva». La reacción de la niña lo tomó por sorpresa. Por primera vez vio un destello de emoción en su rostro. Puro terror. Corrió hacia un rincón de la sala y se encogió, abrazando sus propias rodillas. Rodrigo se acercó lentamente, sentándose en el piso a una distancia segura. «Oye, todo está bien. Nadie te hará daño. Lo prometo». Ella seguía temblando, pero sus ojos encontraron los suyos. «Podemos pedir las cosas por teléfono si prefieres. No tenemos que salir». Lentamente, muy lentamente, se relajó un poco. Rodrigo tomó su tableta y abrió un sitio de ropa infantil. «¿Qué tal si elegimos algunas cosas juntos?» Para su sorpresa, ella se acercó, aún cautelosa, pero con un brillo de interés en los ojos. Pasaron la siguiente hora seleccionando ropa. Ella señalaba tímidamente las prendas que le gustaban, siempre optando por colores oscuros y discretos. Fue durante ese momento que sucedió. Rodrigo mostraba un vestido azul marino cuando ella tocó la pantalla señalando algo. Su pequeña mano rozó la suya por un instante y no la retiró. Era un progreso mínimo, pero significativo. El resto del día transcurrió en una rutina silenciosa. Rodrigo pidió comida a domicilio, organizó la habitación de huéspedes de manera más adecuada para una niña y continuó con sus investigaciones discretas. La niña lo seguía por la casa como una pequeña sombra, siempre manteniendo cierta distancia pero sin perderlo de vista. Por la noche, cuando la acompañó a su habitación, notó que parecía más relajada. Aún no hablaba, aún llevaba esa profunda tristeza en los ojos, pero algo había cambiado. Era como si empezara a creer que tal vez, solo tal vez, estaba segura allí. Lo que Rodrigo no sabía era que esa sensación de seguridad sería brutalmente interrumpida a la mañana siguiente,
cuando una visita inesperada sacaría a la luz secretos que cambiarían por completo el curso de esa historia. El timbre sonó a las 7:15 de la mañana, un sonido estridente que cortó el silencio del departamento. Rodrigo, que finalmente había logrado dormir algunas horas, despertó sobresaltado. Su primer pensamiento fue para la niña. ¿La habría asustado el ruido? Se levantó rápidamente y fue a su habitación, encontrando la cama vacía. Su corazón se aceleró hasta que la vio acurrucada en un rincón, detrás de las cortinas, temblando como una hoja al viento. El timbre sonó de nuevo, más insistente esta vez. «Quédate aquí», susurró, cerrando con cuidado la puerta de la habitación. Cruzó el pasillo hasta la entrada y revisó el interfono. Era su hermana, Beatriz. Rodrigo sintió que la sangre se le helaba. No veía a Beatriz desde hacía más de 2 años, desde esa terrible pelea en el funeral de Elena. ¿Qué hacía ella aquí precisamente ahora? Pensó en no atender, pero conocía demasiado bien a su hermana. No se iría. Con un suspiro pesado, presionó el botón del interfono. «Beatriz, ¿qué haces aquí? Abre esta puerta, Rodrigo. Necesitamos hablar». Su voz sonaba extraña, casi desesperada. A regañadientes permitió su entrada. Los minutos que siguieron mientras esperaba que el ascensor llegara parecieron una eternidad. Cuando finalmente abrió la puerta, apenas reconoció a la mujer que tenía frente a él. Beatriz estaba irreconocible. Su cabello, antes siempre impecablemente arreglado, estaba despeinado y sin color. Tenía profundas ojeras bajo los ojos y sus manos no dejaban de temblar. Entró al departamento sin esperar invitación, su mirada escudriñando cada rincón del lugar. «¿Dónde está?», preguntó su voz baja y urgente. Rodrigo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿De qué estás hablando?». «¡No me mientas!», Beatriz casi gritó haciéndolo sobresaltarse. «Sé que la encontraste. Vi tu auto en el Nick Puente anoche». El mundo pareció girar alrededor de Rodrigo. ¿Cómo sabía su hermana lo del puente? ¿Qué tenía que ver ella con todo esto? 1000 preguntas se formaron en su mente, pero antes de que pudiera hacer ninguna, un sonido suave llamó su atención. La niña estaba parada en el pasillo, sus ojos muy abiertos fijos en Beatriz. Y entonces, por primera vez desde que la encontró, ¿habló? Fue apenas un susurro casi inaudible, pero las palabras le helaron la sangre a Rodrigo. «Tía Bía». Beatriz tambaleó como si la hubieran golpeado, necesitando apoyarse en la pared para no caer. Su rostro estaba blanco como el papel, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Amalia». «Dios mío, Amalia». Su voz era apenas un soplo. Rodrigo observaba la escena sin poder procesar lo que ocurría. La niña, Amalia, conocía a su hermana. ¿Cómo era posible? ¿Y por qué Beatriz parecía tan devastada al verla? «Alguien me va a explicar qué está pasando aquí», dijo, su voz más firme de lo que esperaba. Beatriz se deslizó hasta el suelo, sollozando incontrolablemente. «Lo siento. Tanto», repetía entre lágrimas. «Lo siento tanto». Amalia no se movió de donde estaba, pero sus ojos no dejaban de mirar a Beatriz. Había algo en su mirada que Rodrigo no podía descifrar. No era miedo, como esperaba, sino una especie de tristeza profunda y antigua. «Beatriz». Rodrigo se acercó a su hermana, su voz ahora cargada de urgencia. «¿Cómo conoces a esta niña? ¿Qué sabes de lo que le pasó?». Su hermana levantó la mirada hacia él, y lo que vio allí lo aterrorizó. Era una mirada de puro desespero, la mirada de alguien que había cargado un peso terrible durante demasiado tiempo. «No quería», comenzó ella, su voz entrecortada por los sollozos. «Tienes que creerme, Rodrigo. No quería que nada de esto pasara, pero ellos me prometieron. Dijeron que sería mejor para ella». «¿Quiénes ellos?». Rodrigo sintió que su corazón se aceleraba. «¿De qué estás hablando?». Fue entonces cuando Amalia se movió. Lentamente, como un pequeño animal herido, se acercó a Beatriz. Se detuvo a unos pasos de distancia, sus ojos grandes y solemnes fijos en la mujer derrumbada.
Prometiste, dijo, su voz aún un susurro, pero cargada de un dolor que pareció llenar todo el ambiente. Prometiste que volvería a ver a mamá. El sonido que salió de la garganta de Beatriz fue casi inhumano, un gemido de pura agonía. Extendió una mano temblorosa hacia la niña, pero Amalia retrocedió, volviendo al lado de Rodrigo. Necesito que me cuentes todo, dijo Rodrigo colocándose instintivamente entre la niña y su hermana. Ahora. Beatriz respiró hondo, intentando recomponerse. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de una culpa que parecía consumirla por dentro. Comenzó hace 6 meses, dijo. Estaba trabajando en el centro de asistencia social cuando conocí a su madre, Clara. Estaba luchando contra la adicción, intentando recuperarse para no perder la custodia de su hija. Rodrigo escuchaba, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse, mientras su hermana comenzaba a revelar una historia que cambiaría para siempre su comprensión sobre la familia, la lealtad y los límites de la desesperación humana. El sol de la mañana entraba por las ventanas del departamento, creando sombras alargadas que bailaban en las paredes, mientras Beatriz desenrollaba su confesión. Rodrigo había sentado a Amalia en el sofá con un vaso de agua, manteniéndose cerca de ella como un guardián silencioso, mientras su hermana, aún en el suelo, comenzaba a revelar la siniestra trama que los había conectado. Clara llegó al centro de asistencia social completamente destrozada, continuó Beatriz, su voz temblorosa. Había perdido todo, el trabajo, la casa, la dignidad, pero aún tenía a Amalia y estaba decidida a recuperarse por ella. Tendrías que haberla visto, Rodrigo. El amor de esa mujer por su hija era lo único que la mantenía en pie. Rodrigo observó a Amalia por el rabillo del ojo. La niña permanecía completamente inmóvil, sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera reviviendo cada momento en su mente. Al principio realmente quería ayudar. Beatriz pasó las manos por su cabello despeinado. Clara estaba progresando en el tratamiento. Amalia comenzó a ir a la escuela, pero entonces su voz se quebró. ¿Entonces qué?, presionó Rodrigo, tratando de controlar la rabia que comenzaba a hervir en su pecho. Entonces aparecieron ellos, susurró Beatriz, como si las palabras le quemaran. Una pareja adinerada, influyente. No podían tener hijos y vieron a Amalia en el centro. Ofrecieron dinero, mucho dinero. Dijeron que podían darle una vida que Clara jamás podría. ¿Y tú? Rodrigo no pudo terminar la frase. El horror de la revelación golpeándolo como un puño. Yo convencí a Clara de que sería lo mejor para Amalia. Las palabras salían entre sollozos ahora. Le dije que podría ver a su hija cuando quisiera, que sería una nueva oportunidad para ambas. Clara resistió al principio, pero yo lo manipulé todo. Usé su vulnerabilidad, su miedo de no ser una buena madre. Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Cómo pudiste? No lo entiendes, Beatriz gritó haciendo que Amalia se encogiera en el sofá. Estaba hundida en deudas, ofrecieron tanto dinero y realmente creí que sería mejor para Amalia. ¿Mejor? La voz de Rodrigo goteaba desprecio. Mírala, Beatriz, mira las marcas en su cuerpo. ¿A esto le llamas mejor? Beatriz alzó la vista y por primera vez vio claramente las marcas en los brazos de Amalia. Su rostro perdió el poco color que le quedaba. No debió ser así, murmuró. Parecían tan perfectos, tan bien intencionados. ¿Dónde está mi mamá? La voz de Amalia, pequeña pero firme, cortó la tensión en el ambiente como un cuchillo afilado. Beatriz comenzó a llorar de nuevo. No sé, desapareció hace 3 meses. Cuando descubrió lo que realmente te estaba pasando, ella intentó rescatarte, pero ellos la amenazaron. Desapareció después de eso. Rodrigo sintió a Amalia endurecerse bajo su mano. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de la niña. ¿Y la pareja?, preguntó Rodrigo, su voz peligrosamente controlada. ¿Dónde están ellos? Huyeron, respondió Beatriz.
Cuando supieron que Clara estaba investigando, que tenía pruebas, simplemente desaparecieron. Dejaron a Amalia. Vaciló, su rostro retorciéndose de culpa. La dejaron en ese puente. Tú lo sabías. Rodrigo sintió que la revelación lo golpeaba como un rayo. Sabías que ella estaba allí. Beatriz asintió derrotada. Los seguí. Vi cuando la abandonaron allí, pero no tuve el valor de... No pude. ¿Así que simplemente la dejaste ahí? La voz de Rodrigo cargaba incredulidad y asco. Una niña, amarrada a un puente. Estaba volviendo. Beatriz se defendió débilmente. Solo necesitaba pensar cómo arreglarlo todo, pero entonces vi tu auto detenerse. Vi cómo la rescatabas. Rodrigo se levantó abruptamente, incapaz de soportar más la cercanía con su hermana. Años de recuerdos compartidos, de confianza familiar, se derrumbaban ante sus ojos. «Vas a ayudarme a encontrar a Clara», dijo. Su voz no dejaba espacio para discusión. «Y después desaparecerás de nuestras vidas, para siempre». Beatriz alzó la mirada, sorprendida por el nuestras en la frase de su hermano. Rodrigo inconscientemente se había puesto como protector de Amalia, y la determinación en su mirada dejaba claro que nada lo haría cambiar de opinión. «Rodrigo, por favor», comenzó ella, pero fue interrumpida por un gesto brusco de su hermano. «No», cortó él, «ya no tienes ese derecho. Lo único que harás ahora es ayudarnos a encontrar a Clara. Después de eso». Miró a Amalia, que lo observaba con una mezcla de miedo y esperanza. «Después de eso, lo haremos bien. Traeremos a Clara de vuelta y les daremos a ella y a Amalia la oportunidad que realmente merecen». La mañana avanzaba afuera, indiferente al drama que se desarrollaba dentro de ese departamento. Pero para Rodrigo, Amalia y Beatriz, el tiempo parecía haberse detenido. Cada uno perdido en sus propios pensamientos, sus propias culpas y miedos, mientras un nuevo viaje se dibujaba ante ellos, un viaje que los llevaría por caminos aún más oscuros antes de que pudieran encontrar la luz de la redención. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Rodrigo había ordenado a Beatriz que no saliera del departamento hasta contar absolutamente todo lo que supiera sobre el paradero de Clara. Amalia permanecía en el sofá, nuevamente en silencio, pero sus ojos seguían cada movimiento de los adultos con una intensidad perturbadora. «La última dirección que tengo de ella es una pensión en Tepito», explicó Beatriz, su voz ronca de tanto llorar. «Estaba viviendo allí cuando comenzó a investigar a la pareja». Rodrigo tecleaba frenéticamente en su laptop, anotando cada detalle. «¿Nombres de la pareja?» «Eduardo y Marcia Rivas», respondió Beatriz, retorciéndose las manos nerviosamente. Son dueños de una cadena de clínicas privadas. ¿Y no te pareció extraño que quisieran adoptar una niña ilegalmente, teniendo tanto dinero e influencia?» La amargura en la voz de Rodrigo era palpable. Beatriz bajó la mirada. «Dijeron que no querían esperar años en la lista de adopción, que tenían prisa porque ya no eran jóvenes. ¿Y el dinero que te ofrecieron? ¿Cuánto fue?» «2 millones», susurró, la vergüenza tiñendo sus mejillas de rojo. Estaba hundida en deudas, Rodrigo. La adicción al juego. No veía otra salida. Rodrigo sintió el sabor amargo de la bilis subiendo por su garganta. Su propia hermana había vendido a una niña por dinero. ¿Cómo no se había dado cuenta de que había llegado a ese punto? Los moretones, la voz de Amalia, pequeña pero clara, lo sorprendió a todos. Comenzaron después de que mamá intentó rescatarme. Rodrigo y Beatriz volvieron su atención hacia la niña. Era la primera vez que hablaba sobre lo que había sufrido. Se enojaron, continuó, sus ojos fijos en un punto distante. Dijeron que era una ingrata, que no merecía todo lo que me daban, que mi mamá era una drogadicta que no me amaba de verdad. Lágrimas silenciosas rodaban por el rostro de Beatriz, que parecía envejecer años con cada palabra de Amalia. Al principio eran buenos, Amalia prosiguió, su voz monótona contrastando con el horror de sus palabras. Me daban regalos, ropa bonita, me dejaban comer dulces después de cenar,
pero luego mamá empezó a aparecer en la escuela, tratando de verme a escondidas. Fue cuando me sacaron de la escuela, dijeron que me enseñarían en casa. Rodrigo se sentó a su lado, su corazón destrozado al ver lo pequeña y frágil que parecía al contar su historia. Y entonces, vaciló temblando levemente. Empezaron a encerrarme en el cuarto. Solo me dejaban salir para comer y aún así tenía que hacerlo. Rápido y en silencio. Si lloraba, su voz se quebró. «Está bien», Rodrigo susurró resistiendo el impulso de abrazarla. «No tienes que contar más si no quieres». Pero Amalia continuó, como si necesitara sacar esos recuerdos de su interior. «Un día los escuché hablando por teléfono. Alguien había descubierto lo que hicieron. Se pusieron muy nerviosos, empezaron a hacer maletas. Por la noche me metieron al auto. Pensé, tragó saliva. Pensé que me iban a matar». Un sollozo escapó de la garganta de Beatriz, que ahora estaba encorvada sobre sí misma, como si intentara hacerse más pequeña. Pero solo. Me dejaron ahí, en el puente, atada. Amalia finalmente miró a Rodrigo, sus ojos cargados de una sabiduría dolorosamente madura para su edad. «Hasta que tú me encontraste». Rodrigo sintió una ola de protección tan fuerte que casi lo ahogó. En ese momento hizo una promesa silenciosa. Haría lo que fuera para mantener a salvo a esa niña, para ayudarla a encontrar a su madre, para intentar reparar todo el daño que su propia hermana había ayudado a causar. «Beatriz», su voz salió dura como el acero, «vas a llamar ahora mismo a todos tus contactos en el centro de asistencia social. Quiero saber exactamente dónde estaba viviendo Clara, dónde trabajaba, quiénes eran sus amigos, todo». Su hermana asintió, tomando el celular con manos temblorosas. «¿Y tú?», se volvió hacia Amalia suavizando la voz. «Necesito que seas fuerte un poco más. Encontraremos a tu mamá, te lo prometo. Pero hasta entonces, estás segura aquí conmigo». Por primera vez desde que la encontró, Rodrigo vio asomarse un pequeño sonrisa en los labios de Amalia. Era tímida, casi imperceptible, pero estaba allí, un pequeño rayo de esperanza en medio de toda esa oscuridad. Lo que ninguno de ellos sabía era que, mientras Beatriz comenzaba sus llamadas y Rodrigo trazaba planes para encontrar a Clara, eventos aún más perturbadores estaban por desencadenarse. La pareja que había torturado a Amalia no había desaparecido simplemente. Estaban más cerca de lo que cualquiera podía imaginar y no estaban dispuestos a dejar que sus secretos salieran a la luz. La noche caía sobre la Ciudad de México cuando Rodrigo finalmente logró que Amalia se durmiera. El día había sido agotador para todos, especialmente para ella, que por primera vez había podido hablar sobre su trauma. Beatriz había pasado horas haciendo llamadas, tratando de rastrear los últimos pasos de Clara, y ahora dormitaba en el sofá de la sala, aún sosteniendo el teléfono. Rodrigo estaba en su estudio, los ojos fijos en la pantalla de su computadora, mientras investigaba sobre Eduardo y Marcia Rivas. La pareja parecía tener una reputación impecable en el ámbito médico. Sus clínicas eran conocidas por tratamientos innovadores y trabajos filantrópicos. ¿Cómo personas aparentemente tan respetables podían esconder tanta crueldad? Un sonido suave lo hizo levantar la vista. Amalia estaba en la puerta del estudio, abrazando una almohada contra su pecho. «¿No puedes dormir?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, entrando tímidamente al estudio. «Tuve un sueño», dijo, su voz apenas un susurro. «Con mamá». Rodrigo apartó la silla del escritorio, haciendo espacio para que se acercara. «¿Quieres contarme sobre el sueño?». Amalia dudó un momento, pero luego se acercó, sentándose en un sillón cercano. Ella estaba llorando. En el sueño, pero no como antes. Era diferente. ¿Diferente cómo? Estaba lastimada. Amalia apretó la almohada con más fuerza. Tenía marcas en los brazos, como las mías. Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Era solo una pesadilla producto del trauma o algo más? ¿Recuerdas dónde estaba en el sueño? Era un lugar oscuro, respondió Amalia frunciendo el ceño en concentración. Olía a hospital. Sus palabras hicieron que Rodrigo se enderezara en la silla. Olor a hospital.
Sus sospechas sobre los Rivas comenzaron a tomar una forma más siniestra. Amalia, comenzó, eligiendo sus palabras con cuidado. Cuando estabas con ellos, ¿alguna vez te llevaron a alguna de sus clínicas? La niña se estremeció visiblemente, sus ojos llenándose de lágrimas. A veces, de noche. Decían que era para hacerme estudios, pero dolía. Rodrigo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Qué le habían hecho esas personas? ¿Recuerdas cuál clínica era? Amalia cerró los ojos como si tratara de concentrarse. Era lejos, había que manejar mucho, y había un árbol grande enfrente con flores moradas. Un jacarandá, murmuró Rodrigo para sí mismo. Comenzó a teclear frenéticamente, buscando imágenes de las clínicas de los Rivas. Había 5 unidades en la ciudad, pero solo una tenía un jacarandá morado en su entrada, la más alejada en un barrio periférico al oriente. Creo que sé dónde es, dijo tratando de mantener la calma, a pesar de la adrenalina que comenzaba a correr por sus venas. Amalia, ¿qué más? ¿Recuerdas de ese lugar? La niña apretó la almohada con más fuerza, como buscando protección. Había otras personas ahí. Las escuchaba llorar de noche, pero nunca las veía. Y había un pasillo largo, con puertas de metal. Rodrigo sentía su corazón latir cada vez más fuerte. Una terrible sospecha comenzaba a formarse en su mente. ¿Y si las clínicas no eran solo fachada para procedimientos médicos legítimos? ¿Y si había algo mucho más siniestro ocurriendo allí? Rodrigo, la voz de Amalia lo trajo de vuelta a la realidad. ¿Crees que mamá está ahí? Quiso decir que no, que eran solo coincidencias, que su sueño era solo una pesadilla. Pero algo en su instinto le decía que estaban cerca de descubrir una verdad mucho más oscura de lo que imaginaban. No lo sé, pequeña, respondió honestamente, pero lo averiguaremos. En ese momento, un ruido proveniente de la sala los sobresaltó. Era el celular de Beatriz sonando. Rodrigo se levantó rápidamente, pero antes de que pudiera llegar a la sala, escuchó la voz de su hermana atendiendo la llamada. ¿Hola? Su voz sonó extraña. Dios mío, ¿dónde? ¿Estás segura? Rodrigo se detuvo en la puerta del estudio, observando cómo el rostro de Beatriz palidecía mientras escuchaba a quien estuviera al otro lado de la línea. Cuando finalmente colgó, sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Era una excompañera del centro de asistencia, dijo su voz apenas un susurro. Ella encontró algo sobre Clara. Rodrigo sintió que Amalia le apretaba la mano con fuerza. ¿Qué? ¿Qué encontró? Beatriz levantó la mirada y lo que Rodrigo vio en sus ojos le heló la sangre. Una enfermera que trabaja. En la clínica de los Rivas contactó con ella. Dijo que vio a Clara ahí hace 2 semanas, pero no como paciente. Entonces, ¿cómo qué? La voz de Rodrigo no le sonó propia. Como prisionera, respondió Beatriz, las lágrimas comenzando a rodar por su rostro. Dijo que hay un sótano, que los Rivas mantienen gente ahí, gente que sabe demasiado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo miró a Amalia, que aún le apretaba la mano con fuerza, y vio en sus ojos que no estaba sorprendida. De alguna manera, ella ya lo sabía. Su sueño no había sido solo una pesadilla, había sido un mensaje, un llamado de auxilio de una madre a su hija. Y ahora debían actuar rápido, porque si Clara realmente estaba en esa clínica, el tiempo se les estaba agotando. El amanecer encontró a Rodrigo aún despierto, estudiando febrilmente los planos de la clínica que había conseguido a través de contactos en el colegio de arquitectos. La habitación olía a café recalentado y nerviosismo. Beatriz, con los ojos hinchados de tanto llorar, trazaba rutas de escape en un cuaderno mientras mascaba sin parar un chicle de nicotina. Amalia apareció en el umbral con su osito de peluche, el mismo que Rodrigo le había comprado 3 días atrás. Sus ojos, siempre tan expresivos, reflejaban una mezcla de miedo y determinación que partía el corazón. «Tío Rodrigo», susurró tirándole del pantalón. «Hoy vamos a buscar a mamá, ¿verdad?»
Rodrigo se arrodilló para estar a su altura, notando cómo sus propias manos temblaban levemente. «Sí, pequeña, pero necesito que prometas algo muy importante», dijo limpiando con el pulgar una mancha de chocolate en su mejilla. «Vas a quedarte con la señora López, la vecina, hasta que yo...» «No», interrumpió Amalia con una firmeza inusual. «Tengo que ir. Mamá me siente, como en los sueños». Beatriz dejó escapar un sollozo. Ahogado, Rodrigo cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión imposible. Cada fibra de su ser le gritaba que no expusiera a esa niña a más peligro. Pero algo en la mirada de Amalia, esa sabiduría prematura forjada en el dolor, lo hacía dudar. El timbre sonó, haciéndolos saltar a todos. Era Marco, el excompañero de Rodrigo de la preparatoria, ahora policía judicial. Su imponente figura llenó el marco de la puerta, el uniforme impecable contrastando con las ojeras que delataban noches sin dormir. «Tenemos un problema», anunció mostrando su teléfono. Los Rivas movieron sus fichas. «Hay una orden de cateo falsa contra ti por secuestro. Saldrá en los medios antes del mediodía». La habitación giró alrededor de Rodrigo. «¿Cómo?» «Tienen influencias hasta en la Procuraduría, Marco». Bajó la voz. «Pero esto juega a nuestro favor. Si actuamos ahora podremos usar el elemento sorpresa». Amalia se acercó a la mesa y señaló un punto en los planos con su dedo pequeño pero firme. «Aquí, mamá está aquí. Huele a limones y cloro». Rodrigo y Marco intercambiaron una mirada. Ese era el sector de lavandería del sótano, un detalle que no aparecía en los planos públicos. Beatriz palideció visiblemente. «No es normal que una niña sepa eso», murmuró Marco pasándose una mano por el rostro. «¿Estás seguro de querer hacerlo así, compadre?» Rodrigo observó a Amalia, que ahora abrazaba su osito con una determinación que helaba la sangre. En ese momento supo que, aunque la atara a una cama, encontraría la manera de ir. Mejor tenerla cerca donde pudiera protegerla. «Vamos todos», decidió, sintiendo cómo el miedo se transformaba en una fría resolución. «Pero con una condición. Amalia se queda en el auto con Beatriz hasta que demos el allanamiento». El viaje a la clínica transcurrió en un silencio tenso. Rodrigo conducía con las mandíbulas apretadas, revisando constantemente el espejo retrovisor, donde Amalia, sentada atrás, no dejaba de mirar fijamente el camino como si lo memorizara. El jacarandá morado apareció en el horizonte, sus flores manchando el cielo gris de la mañana. 10 minutos después, estacionaban a 2 cuadras. Marco se ajustó el chaleco antibalas mientras hablaba por radio con su equipo. Rodrigo se volvió hacia atrás, encontrando los ojos enormes de Amalia. «Recuerda lo prometido», le dijo, tratando de que su voz no delatara el terror que sentía. «No salgas del auto hasta que yo...» «Itza, te vas a lastimar», interrumpió ella con una certeza escalofriante. «El hombre alto tiene un cuchillo en la bota izquierda». Una oleada de frío recorrió la espalda de Rodrigo. Ni siquiera habían ingresado y ya sabía que esta niña, de alguna manera inexplicable, estaba viendo cosas que los demás no podían. Besó su frente y salió del auto, sintiendo el peso de la pistola que Marco le había prestado contra su costado. La clínica parecía tranquila, demasiado tranquila. Rodrigo notó que las cámaras de seguridad seguían sus movimientos con un interés poco habitual. Marco mostró su placa falsificada en recepción, mientras Rodrigo se deslizaba hacia los ascensores, siguiendo el plan. El olor a cloro se intensificó al llegar al sótano. Alguien había limpiado recientemente, demasiado recientemente. Los pelos de la nuca de Rodrigo se erizaron cuando encontró la puerta de metal que Amalia había descrito. El cartel decía: «Almacén prohibido el paso», pero el sonido de un sollozo ahogado al otro lado le confirmó que estaban en el lugar correcto. El forcejeo con la cerradura duró una eternidad. Cuando finalmente se dio, la escena que se reveló le quitó el aliento. Clara, demacrada y con los ojos vidriosos, encadenada a una tubería. Pero lo peor fue lo que vio detrás de ella. Otras 5 mujeres en condiciones similares,
algunas con vendajes ensangrentados, otras con los brazos llenos de moretones en patrones idénticos a los de Amalia. El sonido de una alarma cortó el aire. Rodrigo supo con una certeza visceral que los Rivas habían estado esperándolos. Y cuando escuchó los primeros disparos provenientes del piso superior, supo también que Amalia había tenido razón. Hoy alguien saldría lastimado. Los gritos de alarma resonaban como cuchillos en los pasillos subterráneos de la clínica. Rodrigo se arrojó al suelo instintivamente cuando una ráfaga de balas impactó contra la puerta de metal. Clara, aún encadenada, lanzó un grito ahogado que le partió el alma. ¡Rodrigo! La voz de Marco llegó distorsionada por el radio. «Tenemos compañía arriba. Hay al menos 6 tipos armados». El olor a pólvora se mezcló con el cloro mientras Rodrigo forcejeaba con las esposas que sujetaban a Clara. Sus dedos resbalaban con el sudor, pero finalmente logró liberarla. Las otras mujeres prisioneras gritaban, algunas intentando arrastrarse hacia la salida. «No puedo dejarlas», murmuró Clara, su voz ronca por el desuso. Sus ojos, aunque débiles, brillaban con una determinación que recordaba demasiado a los de Amalia. Un estruendo ensordecedor sacudió el sótano. Rodrigo levantó la vista justo a tiempo para ver cómo la puerta principal se abría de golpe, revelando a Eduardo Rivas empuñando una escopeta. Su traje impecable contrastaba grotescamente con la locura en sus ojos. «Pensé que vendrías por ella», rugió apuntando directamente a Rodrigo. «Pero trajiste a la niña. ¡Qué regalo más perfecto!». El corazón de Rodrigo se detuvo. Amalia, Beatriz, el auto estacionado afuera, todo encajó con horrorífica claridad. Los Rivas no solo los habían esperado, los habían usado para atraer a Amalia de vuelta. «¡Marco!», gritó en el radio, pero solo recibió estática como respuesta. Eduardo hizo un gesto con la cabeza y 2 guardias arrastraron a un Marco ensangrentado al interior. Detrás de ellos, Marcia Rivas apareció con una sonrisa que heló la sangre de Rodrigo. En sus brazos, Amalia forcejeaba inútilmente, su osito de peluche cayendo al suelo. «Mamá», susurró la niña al ver a Clara, y en ese instante algo cambió en el ambiente. El aire pareció cargarse de electricidad estática. Clara se irguió como movida por un resorte, a pesar de su debilidad. Sus ojos se encontraron con los de Amalia y ocurrió algo imposible. Todas las luces del sótano parpadearon violentamente. Los equipos médicos comenzaron a pitear sin control. «¡No!», gritó Marcia repentinamente aterrada. «Ella no puede hacer eso aquí». Rodrigo no entendía lo que ocurría, pero no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia Eduardo mientras el hombre estaba distraído por el caos eléctrico. El impacto los hizo rodar por el suelo, la escopeta disparándose al techo. Amalia aprovechó para morder el brazo de Marcia, liberándose y corriendo hacia su madre. Cuando sus manos se encontraron, una especie de onda de energía recorrió la habitación. Las esposas de todas las prisioneras se abrieron simultáneamente con un chasquido metálico. El caos que siguió fue indescriptible. Las mujeres liberadas se abalanzaron sobre los guardias mientras Rodrigo forcejeaba con Eduardo. Marco, sangrando pero consciente, logró alcanzar su arma y disparar al techo para llamar atención. «La policía está en camino», mintió, pero la mentira surtió efecto. Los guardias comenzaron a retroceder, mirando nerviosos hacia las salidas. Fue entonces cuando Rodrigo vio el cuchillo, exactamente donde Amalia había dicho que estaría, sobresaliendo de la bota izquierda de Eduardo. Lo esquivó por milímetros, sintiendo el aire moverse junto a su yugular. Un grito desgarrador llenó el sótano. Clara, con una fuerza sobrehumana, había arrancado un tubo de metal de la pared y lo empuñaba como arma frente a Marcia. Sus ojos ardían con una furia ancestral. «Nunca más», gruñó. «Nunca más tocarán a mi hija». Las sirenas de la policía finalmente se escucharon afuera. Eduardo maldijo y se giró hacia la salida, pero fue interceptado por 3 de las mujeres que antes estaban prisioneras. Sus rostros, marcados por el sufrimiento, ahora mostraban una determinación feroz.
Rodrigo corrió hacia Amalia y Clara, abrazándolas mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. La niña temblaba como una hoja, pero cuando levantó la mirada hacia Rodrigo, supo que algo fundamental había cambiado. «Lo sabía», susurró Amalia con una sonrisa trémula. «Sabía que vendrías por nosotras». El sonido de botas corriendo por los pasillos anunció la llegada de refuerzos. Pero para Rodrigo en ese momento solo existían esas dos figuras abrazadas a él. Una mujer que había sobrevivido a lo impensable y una niña que, de alguna manera inexplicable, había guiado sus pasos hasta este momento. El precio de la verdad había sido alto, pero al fin, después de tanto dolor, la luz de la redención comenzaba a asomarse entre las sombras. 6 meses después, el sol de la mañana se filtraba por las cortinas del nuevo departamento de Rodrigo en Coyoacán. El aroma a pan tostado y café fresco llenaba el aire, mezclándose con las risas que llegaban desde la cocina. Rodrigo se detuvo en el umbral, observando la escena con una mezcla de asombro y gratitud. Amalia, ahora con mejillas sonrosadas y el cabello recogido en 2 coletas perfectas, batía vigorosamente la masa para hot cakes bajo la atenta supervisión de Clara, cuya transformación era aún más notable. Las ojeras profundas habían desaparecido, reemplazadas por un brillo vital en sus ojos, aunque las cicatrices en sus muñecas seguían siendo testigos silenciosos de su calvario. «Tío Rodrigo», gritó Amalia al notar su presencia. «Mira, hoy hice los hot cakes yo solita». Clara le guiñó un ojo a Rodrigo mientras vertía más chocolate del necesario en la masa. «Con un poco de ayuda, claro», aclaró, acariciando el cabello de su hija con una ternura que todavía parecía maravillarla cada mañana. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era Beatriz, cargada de bolsas de supermercado y un ramo de girasoles. Los cambios en su hermana seguían sorprendiendo a Rodrigo. El cabello teñido de su color natural, las uñas sin rastro de esmalte, pero sobre todo la ausencia de esa tensión perpetua en sus hombros. «Traje fruta fresca», anunció besando la coronilla de Amalia. «¿Y los documentos que pediste, hermano?» Rodrigo hojeó rápidamente los papeles. Los Rivas finalmente enfrentarían cargos por tráfico de personas, experimentación ilegal y una docena de delitos más. El testimonio conjunto de Clara, Amalia y las otras sobrevivientes había sido demoledor. Aún quedaba un largo proceso legal por delante, pero por primera vez sentían que la justicia estaba de su lado. ¿Y esto?, preguntó al encontrar un sobre adicional. Beatriz bajó la voz mientras Amalia distraía a Clara mostrándole sus hot cakes perfectos. «De la clínica, Sandra pidió que te lo diera personalmente». Dentro había una foto del antiguo edificio, de los Rivas, ahora reconvertido en un centro de rehabilitación para víctimas de trata. La imagen mostraba el jacarandá morado en plena floración, sus pétalos cayendo sobre un grupo de mujeres que sonreían al sol. Rodrigo sintió un nudo en la garganta al reconocer a varias de las sobrevivientes del sótano. «Mamá, mira». La voz de Amalia lo sacó de sus pensamientos. La niña sostenía su plato triunfalmente, donde había escrito con chocolate la palabra familia sobre los hot cakes. Clara se echó a llorar de repente, abrazando a su hija con una intensidad que hizo que Rodrigo y Beatriz intercambiaran una mirada conmocionada. Pero Amalia solo se acomodó en el regazo de su madre, secándole las lágrimas con una solemnidad que no correspondía a sus 7 años. «No llores, mami», susurró. «Ya estamos juntas, y el hombre malo no puede lastimarnos más». Rodrigo se acercó para unirlas en un abrazo, sintiendo el peso de Beatriz apoyándose en su hombro. El camino había sido oscuro, marcado por pérdidas y traiciones. Pero en ese momento, bajo la luz dorada de la mañana, con el aroma a chocolate y café llenando el aire, Rodrigo supo que habían encontrado algo más valioso que la venganza o la justicia. Habían encontrado un hogar. No el perfecto, no el que hubieran elegido en otras circunstancias, pero sí uno construido sobre la verdad más pura, la de elegirse día tras día, cicatrices y todo,
y construir juntos un futuro donde el amor fuera más fuerte que el miedo. Afuera el viento otoñal agitaba las flores del jacarandá, esparciendo pétalos morados como bendiciones sobre su nueva vida. Y mientras Amalia reía, intentando robar un trozo de hot cake del plato de Rodrigo, supo que por primera vez en años la tormenta había pasado. Un año después, los pétalos del jacarandá volvían a caer sobre el pequeño jardín de la casa, en Coyoacán. Rodrigo observaba desde la ventana cómo Amalia, ahora con 8 años y una vitalidad que parecía iluminar todo a su alrededor, ayudaba a Clara a plantar un nuevo árbol frutal. Sus risas llegaban hasta la cocina, donde Beatriz preparaba el almuerzo dominical. El olor a mole poblano, la receta especial de Clara, llenaba la casa. Rodrigo se acercó al refrigerador, donde la foto de la graduación de terapia de Amalia ocupaba el lugar central. Al lado, un dibujo infantil mostraba a 4 figuras tomadas de la mano bajo un arco iris, con la leyenda «Mi familia», escrita en letras temblorosas pero llenas de amor. El timbre sonó, anunciando la llegada de Marco y su nueva esposa, Sandra, la enfermera que había sido crucial para derrotar a los Rivas. Traían consigo a su bebé de 3 meses, lo que provocó que Amalia entrara corriendo, sus manos llenas de tierra y su sonrisa aún más brillante. «Quiero cargarlo», suplicó lavándose las manos a toda prisa bajo la mirada divertida de Clara. Rodrigo ayudó a Marco con las bolsas, notando cómo su amigo cojeaba levemente. La herida de bala que casi le cuesta la vida en aquel sótano aún le recordaba su precio. Pero al verlo abrazar a su hijo, supo que para Marco, como para todos ellos, cada cicatriz valía la pena. Durante el almuerzo, entre historias de los nuevos proyectos de Clara como consejera para víctimas de violencia y los avances de Beatriz en su trabajo social, Amalia anunció con solemnidad: «Hoy cumplimos 1 año y 4 meses juntos». Todos rieron, pero ella continuó seria. «Y quiero que sepan que ya no tengo los sueños malos, solo a veces, pero mamá me abraza y se van». Un silencio cargado de emoción cayó sobre la mesa. Clara apretó la mano de su hija, sus ojos brillantes. Rodrigo recordó entonces la primera noche, cuando esa misma niña, traumatizada y muda, se había refugiado en sus brazos durante una pesadilla. «¿Y qué sueñas ahora, pequeña?», preguntó Sandra con suavidad. Amalia miró a cada adulto alrededor de la mesa antes de responder. «Sueño que vamos a la playa, todos juntos, con castillos de arena y...». Vaciló, mirando a Rodrigo con esa extraña sabiduría que nunca dejaba de sorprenderlo. «Y sueño que pronto vas a conocer a alguien especial, tío». Las carcajadas llenaron el comedor, ahuyentando cualquier sombra del pasado. Rodrigo alzó su copa de agua de Jamaica. Había dejado el alcohol el mismo día que Amalia llegó a su vida, y propuso un brindis. Por los sueños buenos, por las segundas oportunidades, y por esta familia que elegimos construir. Mientras los vasos chocaban, el viento otoñal hizo volar una nueva lluvia de pétalos morados a través de la ventana abierta. Uno de ellos aterrizó justo en el plato de Amalia, quien lo tomó con reverencia antes de guardarlo en su bolsillo. Otro tesoro para su colección. Rodrigo supo entonces que aunque el camino había estado lleno de dolor, cada paso los había llevado a este momento perfecto. Y mientras observaba a esa niña extraordinaria, a la mujer valiente que era su madre, a su hermana redimida y a los amigos que se habían convertido en hermanos, supo también que la tormenta no solo había pasado, había valido la pena. 2. Años después, el jacarandá del jardín florecía con más fuerza que nunca, sus pétalos morados formando una alfombra natural sobre el césped. Rodrigo ajustaba su corbata frente al espejo del vestíbulo, nervioso como nunca en su vida. A través de la ventana veía a Amalia, ahora de 10 años, dirigiendo con autoridad infantil los últimos preparativos en el jardín. «No, tía Beatriz», exclamaba, las manos en las caderas. «Las flores blancas se van al lado del arco, no ahí». Su voz, antes tan tímida, ahora resonaba con una seguridad que hacía sonreír a Rodrigo. Clara apareció en el pasillo, radiante en su sencillo vestido blanco.
Las cicatrices en sus muñecas apenas se notaban, ahora cubiertas por delicados guantes de encaje. Sus ojos, que alguna vez reflejaron tanto dolor, brillaban con una felicidad tranquila. ¿Listo?, preguntó arreglándole la solapa a Rodrigo con gesto cariñoso. Rodrigo tomó su mano, notando cómo le temblaban los dedos. «Nunca pensé que volvería a hacer esto», confesó en voz baja. «Después de Elena, ella estaría feliz por ti». Clara le dio un beso en la mejilla. «Y por nosotros». Afuera, los invitados comenzaban a llegar. Marco y Sandra, ahora con 2 niños que correteaban alrededor de las mesas. Las ex compañeras de cautiverio de Clara, convertidas en amigas inseparables. Incluso la terapeuta de Amalia había venido, cargando un regalo envuelto en papel brillante. La ceremonia fue sencilla pero emotiva. Cuando el juez declaró a Rodrigo y Clara marido y mujer, fue Amalia quien corrió a abrazarlos primero, llorando tanto que manchó el traje nuevo de Rodrigo. «Ahora sí somos familia de verdad», susurró entre lágrimas, apretando con fuerza. «A ambos». El banquete duró hasta el atardecer. Mientras los invitados bailaban bajo las luces colgantes, Rodrigo notó a Beatriz hablando animadamente con un hombre alto y de sonrisa fácil. Al ver la expresión de su hermana, esa mezcla de timidez y esperanza que no mostraba desde antes de sus problemas con el juego, sintió que otra pieza del rompecabezas encajaba. Al final de la noche, cuando solo quedaban los más cercanos, Amalia se subió a una silla para hacer un anuncio importante. «Tengo una sorpresa», dijo sacando de detrás de un arbusto una caja de cartón. «Es para mi nuevo papá». Rodrigo abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había un cuaderno de dibujos cuidadosamente encuadernado. Cada página mostraba un momento importante de sus últimos 3 años juntos. La primera noche en que la rescató del puente, el día que Clara fue liberada del sótano, las sesiones de terapia, los cumpleaños, las navidades. «Lo hice en secreto», confesó Amalia, abrazando el regalo, «para que nunca olvides lo importante que eres para mí, para nosotros». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Al abrazar a su hija, porque ahora lo era en todos los sentidos, supo que el círculo se había cerrado. El dolor de perder a Elena, la soledad de esos años oscuros, el miedo al fracaso, todo había conducido a este momento perfecto. Bajo la luz de la luna, con los últimos pétalos del jacarandá cayendo como bendiciones sobre su familia, Rodrigo Méndez comprendió por fin el verdadero significado de la redención. No era olvidar el pasado, sino honrarlo construyendo un futuro donde el amor venciera al miedo, una y otra vez. 5 años después, el jacarandá que Amalia había plantado siendo niña, extendía sus ramas sobre la casa como un guardián morado. Rodrigo se detuvo en el porche, observando cómo los primeros rayos del sol matutino iluminaban el jardín donde Clara colgaba ropa recién lavada. El sonido de risas infantiles llegaba desde el interior, seguido por la voz de Amalia, ahora una adolescente de 13 años. «Pablito, no corras con los crayones», exclamaba con esa mezcla de ternura y autoridad que había aprendido de Clara. El pequeño Pablo, de 4 años, salió disparado hacia el jardín, sus rizos rebeldes al viento, perseguido por su hermana mayor. Al ver a Rodrigo, el niño cambió de rumbo y se lanzó contra sus piernas. «Papá, mira lo que dibujé», mostró orgulloso un garabato multicolor que, tras un esfuerzo de imaginación, podía parecer su familia. Rodrigo levantó al niño en brazos, sintiendo el familiar peso del pequeño contra su pecho. Desde que llegaron Pablo y luego Luciana, la casa nunca volvió a estar en silencio, y él lo agradecía cada día. «Es hermoso, hijo», dijo besando su cabecita. «¿Dónde está tu hermana?». Como respondiendo a la pregunta, Luciana, de 2 años, apareció en la puerta tambaleándose, con un zapato en cada mano y una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Clara la siguió con esa paciencia infinita que siempre lo maravillaba. «Mamá dice que hoy es día especial», anunció Amalia, abrazando a Luciana. «Es por el aniversario». Rodrigo intercambió una mirada con Clara. 10 años exactos,
desde aquella noche de lluvia en el puente, 10 años desde que su vida dio un giro inesperado hacia la luz. Sí, pequeña, respondió Clara, acariciando el cabello de Amalia con el mismo gesto protector de siempre. Pero también porque hoy llega tu abuela. El rostro de Amalia se iluminó. La madre de Clara, que todos creían muerta, había aparecido 6 meses atrás en un pueblo remoto, después de años escondida de los cómplices de los Rivas. La reunión familiar en el aeropuerto había sido uno de los momentos más emotivos que Rodrigo recordaba. «Y tía Beatriz viene con el bebé nuevo», agregó Pablo saltando excitado. Rodrigo sonrió al recordar a su hermana, ahora felizmente casada con aquel hombre alto que conoció en su boda, madre de un niño y dueña de una pequeña cafetería que se había convertido en refugio para mujeres en situaciones difíciles. El día transcurrió entre preparativos y risas. Cuando el taxi llegó con la abuela Rosa, toda la familia corrió a recibirla. La mujer, aunque frágil por los años difíciles, conservaba la misma fuerza en la mirada que Rodrigo admiraba en Clara y Amalia. «Miren lo que traje», dijo la abuela, abriendo una vieja caja de música. Era de Clara cuando era niña, ahora es para Luciana. Al caer la noche, reunidos alrededor de la mesa del jardín, Rodrigo levantó su vaso para brindar. Sus ojos recorrieron cada rostro. Clara, su roca, Amalia, su milagro. Los pequeños que le enseñaban algo nuevo cada día. La abuela Rosa, símbolo de resiliencia. Y Beatriz, prueba viviente de que nunca es tarde para cambiar. Por las segundas oportunidades, dijo su voz gruesa por la emoción, por los puentes que nos llevan a casa, y por esta familia que sigue creciendo contra todo pronóstico. Mientras los vasos chocaban, una brisa suave agitó las ramas del jacarandá, haciendo llover pétalos morados sobre ellos. Amalia, ahora casi tan alta como Clara, abrazó a Rodrigo con la misma fuerza que aquella primera noche. «Te amo, papá», susurró, usando por primera vez esa palabra sin titubear. Rodrigo cerró los ojos, guardando el momento en su memoria. El pasado había dejado cicatrices, pero también le había dado estos regalos inesperados. Y mientras Luciana se dormía en sus brazos, bajo la luz plateada de la luna, supo que su historia, aunque perfecta como estaba, aún tenía muchas páginas por escribirse. 10 años después, el jacarandá que Amalia plantó de niña había crecido tanto que sus ramas rozaban ahora las ventanas del segundo piso. Rodrigo, con algunas canas más en las sienes, pero la misma vitalidad en la mirada, observaba desde el porche cómo la luz del atardecer doraba el jardín donde sus nietos jugaban. El sonido de un violín llegaba desde el interior de la casa. Amalia, ahora una joven mujer de 23 años, ensayaba para su primer recital importante en el Palacio de Bellas Artes. Cada nota resonaba con la misma intensidad emocional que había marcado su vida. «Abuelo». La voz de Pablo, ahora, un adolescente de 14 años, interrumpió sus pensamientos. «Luciana dice que no sabe qué carrera estudiar. ¿Le cuentas lo de cuando conociste a mamá?» Rodrigo sonrió, acariciando la cabeza de su nieta Luciana, que a sus 12 años mostraba la misma curiosidad insaciable que había caracterizado a Amalia. «No fue cuando la conocí, sino cuando la rescaté», comenzó mientras los niños se acomodaban a sus pies. Era una noche de lluvia torrencial. La historia fluyó como tantas veces antes, pero esta vez Rodrigo notó algo diferente. Clara apareció en la puerta, llevando una bandeja con chocolate caliente, seguida por su madre, la abuela Rosa, cuya salud había mejorado notablemente en los últimos años. Detrás venía Beatriz con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Cuando llegó al final, con todos reunidos alrededor como en aquellas noches de historias familiares, Amalia emergió del estudio con su violín aún en mano. «No olviden la parte más importante», dijo con una sonrisa que iluminó la habitación, «que el amor no solo nos rescató, sino que nos enseñó a rescatar a otros». Se refería al hogar para niños que ella y Rodrigo habían fundado 3 años atrás, llamado El Puente, en honor a su encuentro fortuito. Allí, decenas de niños, como ella había sido, encontraban refugio
y eventualmente familias adoptivas. El teléfono sonó en ese momento. Era Marco, ahora comisionado de policía, anunciando que finalmente habían capturado al último cómplice de los Rivas que quedaba libre. Un silencio cargado de significado recorrió la habitación antes de que Clara, con una serenidad que solo los años podían dar, propusiera un brindis. Por la justicia que llega, tarde pero llega, y por las vidas que pudimos salvar. Más tarde esa noche, cuando solo quedaban los ecos de las risas y los pasos de los niños corriendo arriba, Rodrigo se detuvo frente al cuadro en la sala. Mostraba aquel primer dibujo que Amalia le regaló el día de su boda con Clara, ahora enmarcado junto a fotos de cada nuevo miembro de la familia. Amalia se acercó y le tomó la mano, su violín colgado casualmente sobre el hombro. «¿Sabes qué soñé anoche, papá?», preguntó en voz baja. «Soñé que abríamos otro hogar, esta vez para las mamás que perdieron a sus hijos como casi pierdes a mamá». Rodrigo la abrazó con fuerza, sintiendo cómo el círculo se completaba. Las cicatrices del pasado ya no dolían, se habían convertido en mapas que guiaban a otros hacia la luz. Y mientras afuera los pétalos del jacarandá seguían cayendo, supo que la historia que comenzó en la oscuridad de un puente lluvioso seguiría escribiéndose, generación tras generación, en actos de amor y valentía. 15 años después, los pétalos del jacarandá caían como nieve morada sobre el pequeño féretro, blanco. Rodrigo, ahora con el cabello completamente plateado pero aún erguido, sostenía a Clara mientras el sacerdote pronunciaba las últimas palabras. A sus pies, Pablo, convertido en un hombre de casi 30 años, abrazaba a sus propios hijos, cuyos rostros infantiles apenas comprendían la pérdida de tía Amalia. El cáncer había llegado rápido y cruel, como si quisiera equilibrar tanta luz que Amalia había llevado al mundo. Sus últimos días los pasó en el mismo hogar El Puente, que fundó, rodeada de los niños que tanto amó y de las paredes decoradas con los dibujos que le hicieron a lo largo de los años. Cuando la multitud se dispersó, Rodrigo se quedó solo frente a la lápida. La inscripción decía simplemente: Amalia Méndez salvó vidas hasta el final. Sacó del bolsillo el primer dibujo que ella le regaló, ese de la familia bajo el arco iris, y lo colocó cuidadosamente sobre la tierra fresca. De repente una risa infantil lo sobresaltó. Girándose, vio a una niña de unos 6 años con el cabello desordenado y ojos curiosos, parada junto a la tumba contigua. Llevaba un vestido morado y sostenía un osito de peluche idéntico al que Amalia tuvo de pequeña. ¿Era tu hija?, preguntó la niña con una voz que le recordó demasiado a Amalia en aquel puente. Parece feliz. Rodrigo sintió que el tiempo se detenía. Los pétalos del jacarandá giraban en el aire como en cámara lenta. La niña, sin esperar respuesta, se acercó y tomó su mano arrugada con una confianza inquietante. «Yo también necesito un papá», dijo simplemente, mostrando moretones en forma de dedos alrededor de su delgada muñeca. «¿Tú podrías serlo?». En ese instante, mientras el sol poniente teñía de dorado los pétalos morados, Rodrigo comprendió que Amalia no se había ido del todo. Su legado, como el árbol que plantó de niña, seguía dando frutos. Y aunque sus huesos viejos dolían y su corazón estaba roto, supo exactamente lo que tenía que hacer. Extendió su mano hacia la niña, igual que hizo décadas atrás en otro día crucial, y pronunció las palabras que cambiarían ambas vidas para siempre. «Ven, pequeña, vamos a casa». Un año después del encuentro en el cementerio, el jacarandá del jardín florecía con una intensidad inusual, como si supiera que debía compensar la ausencia de Amalia. Rodrigo, ahora con 75 años, pero con una energía renovada, observaba desde la ventana cómo Valeria, la niña del cementerio, enseñaba a Luciana, su nieta adolescente, los secretos para hacer girar un trompo. La transición no había sido fácil. Las pesadillas de Valeria despertaban a toda la casa. Sus episodios de mutismo selectivo podían durar días, y las cicatrices en su pequeño cuerpo contaban historias que ni siquiera Clara,
con toda su experiencia, podía escuchar sin llorar. Pero poco a poco, como había ocurrido con Amalia, la casa se llenó nuevamente de risas. El timbre sonó, anunciando la visita de la trabajadora social. Rodrigo acomodó su bastón. Una nueva compañía desde aquella neumonía el invierno pasado y fue a abrir. Frente a él estaba no solo la asistente habitual, sino también una mujer alta con un traje impecable y una carpeta bajo el brazo. «Señor Méndez», dijo la trabajadora social con una sonrisa, «tenemos noticias importantes. La jueza ha aprobado oficialmente la adopción de Valeria. Todo está en orden». Clara apareció detrás de él secándose las manos en el delantal. Sus ojos, aunque marcados por el dolor de perder a Amalia, brillaban con una luz nueva al escuchar la noticia. Valeria, que había corrido al escuchar a las visitas, se escondió detrás de Clara, asomando solo un ojo curioso. «¿Esto significa?», preguntó Rodrigo sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. La mujer del traje asintió solemnemente. «Significa que Valeria es oficialmente su hija y que según nuestros registros, usted se convierte en el padre adoptivo más longevo en la historia del país», agregó con una sonrisa. «Felicitaciones». La celebración fue modesta pero emotiva. Pablo y su familia llegaron con pastel. Luciana decoró el jardín con dibujos de la nueva tía pequeña. Y hasta la abuela Rosa, ahora con 92 años, pero aún lúcida, brindó con jugo de manzana por la nueva Méndez. Al caer la noche, cuando todos se habían retirado, Valeria se sentó en el regazo de Rodrigo en el porche. El viejo jacarandá susurraba sobre ellos, dejando caer ocasionalmente algún pétalo sobre el cabello de la niña. «¿Amalia era como yo?», preguntó de pronto, jugando con el bastón de Rodrigo. Él cerró los ojos, dejando que los recuerdos lo inundaran. «En muchos sentidos, sí», respondió finalmente. «También llegó en un momento oscuro, también tenía miedo al principio, y también…» Su voz se quebró. «Levemente, nos enseñó que el amor no tiene fecha de caducidad». Valeria asintió, como si esa respuesta confirmara algo importante. Luego sacó de su bolsillo un pequeño dibujo arrugado y lo colocó en las manos temblorosas de Rodrigo. Representaba a una familia, un hombre mayor, una mujer de pelo blanco, unos adultos más jóvenes y dos niñas tomadas de la mano, una alta y otra pequeña. «Ella me dijo que te lo diera», susurró Valeria. «En un sueño». Rodrigo no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su nueva hija con todas las fuerzas que le quedaban, sintiendo cómo el círculo de su vida, aunque diferente, seguía siendo perfecto. Y mientras la brisa nocturna acariciaba los pétalos del jacarandá, supo que Amalia, en algún lugar, seguía cuidando de ellos.